Un cordial saludo para los estudiantes del curso de Semiología e Introducción a la Clínica. Mi nombre es Carlos Andrés Pineda, el coordinador del curso, especialista en medicina familiar. Y el día de hoy vamos a hacer la clase de auscultación de ruidos cardíacos. Sí, ha llegado la hora de utilizar nuestro estetoscopio, este dispositivo que nos caracteriza frente a la comunidad. Vamos a entrar en materia. Siempre es importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que se pretende con cada una de estas clases. Hay unos dominios en la formación del médico. Uno de ellos y de los más importantes es el cuidado del paciente. Ese dominio que implica la labor clínica directa del médico, que se complementa con los otros dominios, como es el dominio sobre el ser ciudadano y entender cómo se circunscribe la persona dentro de un contexto social, político, económico, cultural, etc. Otro dominio que tiene que ver con la capacidad de actuar sobre la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Otro dominio que tiene que ver con todo el elemento de profesionalismo médico. Otro que tiene que ver con el hecho de ser capaz de trabajar en un sistema de salud y entender cómo funciona un sistema de salud. Otro que tiene que ver con la capacidad de gestionar el conocimiento, investigar, autoformarse. En esta semiología se inscribe esencialmente dentro del dominio de cuidado del paciente, cuya competencia general es realizar la atención médica individual en contextos ambulatorios, domiciliarios, institucionales, de urgencias y hospitalarios de todos los niveles de complejidad, bajo los principios del profesionalismo médico, con habilidades comunicacionales, fundamentado en un sólido conocimiento de las ciencias biomédicas y sociohumanísticas, la semiología médica, la evidencia científico-clínica, los principios epidemiológicos y de costo-efectividad, con el fin de diagnosticar y tratar la enfermedad, aliviar los síntomas, contribuir a mejorar la calidad de vida y facilitar la recuperación funcional y evitar la progresión del daño. Es la gran competencia en cuidado del paciente. Las competencias específicas a las que responde semiología son aplicar el conocimiento de las ciencias biomédicas para comprender la biología normal del cuerpo humano y sus alteraciones en los procesos mórbidos de forma que comprendan los procedimientos empleados en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el manejo terapéutico y el pronóstico de las enfermedades. Es decir, que esta competencia específica que aplica para prácticamente todo el ciclo de ciencias básicas, también aquí tiene mucho que ver porque semiología es un puente entre la básica y la clínica. Pero también, también integra elementos de las ciencias humanas y de la salud pública, por supuesto. Por eso circunscribimos también en realizar el acto médico, a las neces, el examen físico, que la semiología es la asignatura que más aporta a esta competencia, considerando los elementos comunicativos que buscan lograr la empatía y la confianza necesaria en la relación médico-paciente y la obtención de la información biológica, psicosocial y espiritual del paciente a nivel individual, familiar y comunitario de forma completa y coherente. Y el tercero, evaluar esa información clínica y psicosocial obtenida de forma lógica y racional con el fin de realizar un proceso de toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas pertinentes a los pacientes a cargo. Entonces, esa es la competencia general específicas que responden. ¿Y cuáles son los resultados de aprendizaje que nosotros pretendemos con el curso de semiología? Lo que concretamente queremos que ustedes logren. Que el estudiante al final del curso pueda, realiza el examen físico cardíaco con respeto, empatía y compasión con el paciente. Porque ya el componente de historia clínica usted ya lo trae en competencia desde el curso de introducción a la práctica médica, aunque obviamente aquí se seguirá reforzando. Reconoce y clasifica los ruidos cardíacos. Explica el ciclo cardíaco de acuerdo al diagrama de Wiggers. Comprende los mecanismos fisiopatológicos que explican los fenómenos sonoros cardíacos. Conoce la anatomía de las estructuras cardiovasculares y su proyección en la pared torácica. Realiza la auscultación mediata del corazón usando el estetoscopio con una colocación correcta de ojivas en los oídos y el uso del diafragma y la campana. Ausculta e identifica los ruidos cardíacos normales, reconociendo la sístole y la diástole cardíaca en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo. Ausculta y caracteriza soplos cardíacos y vasculares en el modelo de simulación de sus pacientes a cargo. Identifica y diferencia los soplos cardíacos de acuerdo a la fase del ciclo cardíaco donde se produce en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo.
realice el diagnóstico diferencial de un soplo cardíaco de acuerdo a las características semiológicas halladas, tanto en el modelo de simulación y sus pacientes a cargo. Integra toda esta información que obtiene la auscultación cardíaca, de la inspección y palpación con el resto del examen cardiovascular y general del paciente, además de la anamnesis, para realizar aproximaciones diagnósticas sindromáticas y propone las principales intervenciones farmacológicas en el paciente acorde con la fisiopatología de los principales síndromes cardiovasculares. Eso es lo que esperamos que ustedes logren en todo este curso, tanto en el componente virtual como en el componente práctico. Entonces, bienvenidos a esta aventura y los estaremos acompañando en el logro de estos resultados. Ustedes debieron haber visto en este momento la clase de síntomas cardiovasculares, la clase de la inspección general del paciente y de signos vitales, los pasos del examen físico cardiovascular en el paciente simulado, el examen yugular, la inspección y palpación de la región precordial, y el día de hoy vamos a hablar de los ruidos cardíacos y nada más nos quedaría una clase sobre soplos cardíacos para completar la evaluación cardiovascular. Vamos a mirar, a hacer una ubicación anatómica en este momento. Entonces aquí tenemos lo que es la proyección de los focos de auscultación. ¿Cómo se proyecta? Ojo con esto, el sonido producido en las estructuras cardíacas. Aquí tenemos el foco, el denominado foco aórtico, que es el área de proyección de la aorta. Si ustedes se dan cuenta, aquí está el esternón. Este foco queda en la línea paraesternal derecha, mientras en el segundo espacio, o sea, al lado del ángulo de Louis. Mientras el foco pulmonar está quedando en el otro lado, en el lado izquierdo, pero anatómicamente hablando, pues el aórtico está a la izquierda y la pulmonar a la derecha. Pero la proyección se da en sentido inverso. Recuerden que la arteria pulmonar va así, la aorta va así. Por eso la proyección del sonido se da de esta manera. A pesar de que la válvula aórtica queda aquí, la proyección del foco aórtico es a este lado. Y a pesar de que la pulmonar queda acá, la proyección del foco pulmonar se da acá. Es para tener en cuenta ese detalle. Entonces, segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha, tenemos foco aórtico. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, tenemos foco pulmonar. Tercer espacio, ya todo esto en el lado izquierdo, tenemos el foco aórtico accesorio porque es el que se ubica justo encima de la válvula. Ahorita vamos a ver después que eso pues, nos puede dar algunos diagnósticos diferenciales importantes. Tenemos el foco mesocárdico. Ese foco mesocárdico está quedando alrededor del cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Hacia el quinto espacio paraesternal izquierdo y un poco sobre el apéndice sifoides tenemos el foco tricuspidio, y en el quinto espacio intercostal con línea medio clavicular está quedando el foco mitral, justamente donde está el ápex. Entonces, para que tengan en cuenta que esos son los focos de auscultación cardíaca. Vamos a hablar de algunas generalidades sobre la auscultación. Es importante tener en cuenta que idealmente debemos tener un ambiente adecuado, es decir, un ambiente tranquilo, donde ojalá no haya ruidos externos importantes. A veces eso es muy difícil de lograr pues, en los ambientes hospitalarios, pero es lo ideal. El paciente pues, debe estar cómodo, el paciente debe estar idealmente con su torso desnudo, como ya hemos visto en inspección y palpación, y vamos a auscultar al paciente en varias posturas. Lo vamos a auscultar en decúbito supino, ojalá con el tronco ligeramente elevado, en decúbito lateral izquierdo para ciertas cosas y en decúbito lateral derecho para ciertas cosas, y sentado, en la posición de Harvey principalmente, esencialmente para los focos de la base. Aquí es importante mencionar, y me vuelvo a esta parte, que arriba tenemos los focos de la base, o sea que los focos aórtico y pulmonar son los focos de la base, y abajo tricuspidio y mitral son los focos de la punta. Pues digamos que no le puede sonar como el contrario, porque como hay que la base arriba y la punta abajo, pero así es porque digamos que estamos ubicando el corazón como si fuera al revés, pero la punta es la punta y la base está acá arriba. Entonces, para tener en cuenta ese detalle cuando hablamos de focos de la punta y focos de la base. Entonces, vamos a auscultar al paciente en diversas posiciones. Hay que tener una secuencia de auscultación y hay que tener una secuencia mental en cada foco. Y sobre todo hay que entrenar el oído, es muy importante. Hay una frase atribuida a Sir William Osler, un médico muy importante del cual hemos hablado previamente, que dice que los profesores solamente podemos iniciar a los estudiantes en el arte de oír, en el arte de ver y en el arte de tocar. Pero no podemos ni ver, ni tocar, ni escuchar por ustedes. Solamente los iniciamos en el camino. Es una responsabilidad de cada uno.
yo no puedo saber exactamente qué es lo que ustedes están palpando, qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que ustedes están escuchando. Solamente es cada uno de ustedes. Esto requiere mucha realmente honestidad con uno mismo, de saber si está haciendo las cosas bien o no, si está escuchando lo que el profesor dice que está allí. Y en buena medida esta metodología virtual inicial nos va a servir mucho para que ustedes tengan todo el tiempo para estar viendo los videos, para estar repitiéndolos y poder digamos, ir entrenando cada vez más ese oído. Entonces es muy importante. La parte virtual de la simulación clínica nos da esa ventaja. Con los pacientes es mucho más complejo. Hay varios elementos a tener en cuenta. Es imposible, así rotemos 2, 3, 4 semanas, es imposible que nosotros tengamos acceso a todos los posibles hallazgos auscultatorios en los pacientes en un tiempo de rotación. La simulación nos permite eso. En este momento vamos a combinar simulación con virtualidad y ustedes van a tener la oportunidad de escuchar todos los posibles hallazgos a nivel cardíaco. Entonces, eso es muy importante que ustedes estén entrando el oído, que estén escuchando lo que van a ver en estos videos, accediendo a otro material. Hay apps para el celular, hay muchos videos en YouTube que ustedes pueden acceder para que estén escuchando permanentemente. Es muy importante para que cuando lleguemos ya a la práctica clínica con los pacientes reales, pues estén con ese oído muy, muy afinado. Y esto de la secuencia mental, quiero hacerles énfasis en esto, ¿no? Cuando ustedes colocan el estetoscopio en un foco de auscultación, ustedes van a escuchar muchas cosas, sobre todo si hay patología. Es importante que no importa lo que se les escuchen en ese momento, ustedes tengan una secuencia mental en su cerebro, porque sería en su cerebro. Siempre lo primero que ustedes tienen que hacer cuando auscultan a un paciente es identificar el R1 e identificar el R2. O sea, el primer ruido cardíaco o sonido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. No importa si están escuchando mucho ruido, no importa si están escuchando soplo, lo que sea, eso es lo primero que ustedes deben hacer. El R1 y el R2. Porque eso es lo que les va a permitir identificar cuál es la sístole, cuál es la diástole, y de ahí sí poder clasificar e interpretar todos los demás sonidos que ustedes llegan a escuchar. Después de, si uno tiene dudas, es importante aclarar una vez, el R1, recuerden que es producido por el cierre de las válvulas atrioventriculares y va a coincidir con la sístole, el inicio de la sístole cardíaca, y por lo tanto va a coincidir con la expulsión de la eyección de la sangre y va a coincidir con el pulso carotídeo. Entonces una forma para no confundirse es palpar el pulso carotídeo del paciente mientras uno está auscultando, y todo lo que coincida con ese pulso carotídeo va a corresponder a R1 y va a corresponder a la sístole. Lo que suceda justo después va a corresponder al R2 y va a corresponder a la diástole, para tener presente eso. Entonces, esa secuencia mental es supremamente importante. Después de eso, identificamos los ruidos adicionales que pueda haber, y solo después de eso, ya si hay soplos, los identificamos. Entonces, esa secuencia mental para que la tengan presente. ¿Qué es lo que nosotros vamos a escuchar en el corazón? Los ruidos cardíacos normales, el primer ruido, el segundo ruido. Vamos a mirar si hay problemas en su intensidad y vamos a ver si hay desdoblamientos del ruido. Vamos a ver si hay ruidos cardíacos anormales como R3, R4 y otros ruidos posibles, y finalmente vamos a escuchar si hay soplos cardíacos y caracterizarlos. Nuevamente volvemos a nuestra gráfica de presión volumen ventricular. Esto es vital, es fundamental. Uno no puede entender lo que pasa al auscultar si no tiene presente eso. Entonces siento un pequeño repasito que ya lo hemos hecho cuando hablamos de la yugular. Entonces recuerden que todo arranca por el fenómeno eléctrico. Lo primero que va a suceder es que el nodo sinusal, recuerden que el nodo sinusal tiene la característica, son células miocárdicas, pero que tienen un potencial de acción con un umbral mucho más bajo, bueno, más bien más pequeño, y tienen mayor automatismo, y por eso son las células que comandan pues el sistema de conducción eléctrica. Este nodo sinusal va a descargar entre 60 a 100 por minuto en una persona adulta sana. Entonces, ese nodo sinusal con ese potencial de acción tan excitable es el que va a producir a través de sus canales rápidos de sodio, sus canales de calcio, va a producir pues el primer impulso. Ese impulso se va a conducirse por las paredes atriales, y es la que produce lo que conocemos como la onda P, que es la que representa esa despolarización de los atrios, que fue estimulada por la despolarización del nodo sinusal. Hay un tiempo de conducción entre el inicio de la onda P, que aquí es el nodo sinusal, hasta que se despolarizan los ventrículos, que llama el intervalo PR, por el ser entre la P y el QRS, que marca todo el tiempo de conducción atrioventricular, o sea, todo el tiempo de que se descargó el nodo sinusal, despolarizó las paredes atriales, llegó al nodo atrioventricular, nodo AB, que queda justamente ahí en el septum, se despolariza, él va a retrasar un poquito el impulso para dar tiempo a que todo suceda en orden. Después viene la de His, recuerden,
rama derecha, rama izquierda, hasta el final de las filas de Purkinje, y el final del ventrículo se despolariza de abajo hacia arriba, para poder expulsar la sangre, que las válvulas, recuerden que están acá arriba. Entonces, cuando se despolarizan los ventrículos es que se produce el QRS. Posteriormente, el ventrículo entra en periodo refractario, periodo de repolarización, va a ser representado por la onda T, hasta que finalmente vuelve y se produce otra descarga del nodo sinusal, la onda P, y se genera todo el ciclo nuevamente. Esa parte eléctrica se va a ver reflejada en el estado de contracción y relajación de las 4 cavidades cardíacas, que son los que van a producir los cambios de presión, los cambios de volumen y el hecho de que las válvulas estén cerradas o estén abiertas. Entonces, cuando se produce la despolarización atrial, recuerde que estamos en diástole, al final de la diástole, o sea, la telediástole. Y lo que hace la contracción atrial, también ya conocida como patada auricular, es producir una contracción para impulsar digamos que el resto de sangre que quede en el atrio hacia los ventrículos. Quiere decir eso que en cuanto a las válvulas, la válvula AV, es decir, la válvula en este caso, bueno, cualquiera de las dos, mitral o tricúspide, hablamos del lado izquierdo, la mitral, estaría abierta para que pase la sangre. En el momento que se produce el QRS y se despolarizan los ventrículos, claro, al contraerse los ventrículos, ellos van a generar una tensión de las cuerdas tendinosas que van a ayudar a cerrar junto con el aumento en la presión. Ese aumento en presión hace que las válvulas se vayan cerrando y las cuerdas tendinosas ayudan a que no se vaya a devolver, a que se tense allí para producir el cierre del ventrículo. En ese momento, el ventrículo se está contrayendo. Entonces, imagínense que es una cavidad que quedó cerrada, porque la válvula aórtica, estamos hablando del lado izquierdo en este caso, pero es igual para el lado derecho, la válvula aórtica está cerrada. Entonces, en ese momento, todas las válvulas están cerradas, el ventrículo se está contrayendo, entonces se produce un aumento inmediato y súbito de la presión intraventricular, que es lo que vemos aquí. Esa presión aumenta hasta que supera la presión que hay en la aorta, en este caso en el lado izquierdo o en el lado derecho en la pulmonar, y abre la válvula. Entonces, este es el momento en que se abre la válvula. Recuerden que fue el cierre de la válvula mitral y tricúspide la que produjo el R1, aquí está el fonograma, y la apertura de la válvula pulmonar y aórtica es silenciosa, normalmente. Entonces se abre la válvula aórtica y obviamente la sangre empieza a salir a alta presión. Recuerden que yo me gusta comparar esto con, pues, bueno, esto ya no se ve mucho, pero las bolsas de agua, uno les abre como la puntica y la aprieta. ¿Qué va a pasar al principio? Va a salir sangre a alta presión. Pero a medida que yo sigo apretando y va bajando el volumen de agua, cada vez el chorro va a ser con menos presión, ¿sí? Pero sigue saliendo agua. Lo mismo pasa aquí. La presión aumenta hasta una cúspide, pero después empieza a bajar a pesar de que sigue saliendo volumen, que es lo que ustedes ven aquí. El volumen ventricular empieza a bajar progresivamente, hasta que la presión intraventricular cae por debajo de la presión aórtica. En ese momento la presión de la aorta entonces cierra la válvula aórtica. Nuevamente la cavidad queda cerrada. Las dos válvulas están cerradas, tanto la aórtica como la mitral, y en ese momento ya hablamos de la fase de relajación isovolumétrica porque se está relajando ya el ventrículo, onda T, relajación, y el volumen está igual, por eso se llama isovolumétrica, pero la presión sigue cayendo hasta que cae por debajo de la presión de la válvula mitral, o sea, del atrio, más bien, perdón, de la presión del atrio, y entonces esa presión abre la válvula mitral. La válvula mitral se abre e inmediatamente sucede la salida de sangre del atrio hacia el ventrículo. Estamos en diástole. Primero sale, como hay bastante sangre acumulada en el atrio, sale a alta velocidad, por eso se llama la fase de llenado rápido ventricular. Posteriormente sigue llenándose, pero a mucha menor velocidad. Entonces estamos en la fase de llenado lento ventricular o diástasis, hasta que se produce nuevamente la onda P, se produce la contracción atrial, la patada atrial, se aumenta el paso de sangre hacia el ventrículo y en ese momento pues vuelve y sucede todo el fenómeno nuevamente. Entonces tengamos muy presente eso y por ahí lo vamos a estar recordando porque esto es fundamental para poder entender lo que está pasando y los sonidos que vamos a escuchar. Bueno, sigamos. Entonces los ruidos cardíacos son fenómenos sonoros obviamente que se producen por el desplazamiento de las valvas y de otras estructuras cardíacas. Los ruidos cardíacos normales son el primer ruido cardíaco, conocido como R1 o S1, y el segundo ruido cardíaco, conocido como R2 o S2. Entonces, recordemos, el primer ruido cardíaco, esto es fisiología cardíaca de Kinder, el primer ruido cardíaco es producido
por el cierre de las válvulas atrioventriculares, mitral y tricúspide. El segundo ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar. Los otros ruidos cardíacos son anormales, con alguna excepción que ya veremos. Y volvemos a recordar, la apertura valvular normalmente no debería generar ruidos cardíacos. Entonces, esos son los ruidos que nosotros vamos a escuchar. ¿Cuáles son las características que nosotros vamos a evaluar en los ruidos cardíacos? Su presencia, obviamente, pero su intensidad, si están reforzados, si están velados, o el desdoblamiento. Reforzados quiere decir que son más fuertes de lo normal, velados quiere decir que suenan más pasito de lo normal, y desdoblamiento quiere decir que el ruido se desdobla, o sea, se produce un doble componente. Bueno, antes de hablar de la intensidad, voy a acompañar esta presentación, vamos a hacer una simulación de los ruidos con unos instrumentos musicales y posteriormente insertaremos un video de Harvey, del modelo de simulación Harvey, para que ustedes vean cómo se escucha en el modelo de simulación. Con los instrumentos, pues nosotros somos aquí la Universidad del Valle, queda en la ciudad de Cali, Colombia, para los que llegan a ver este video en otras partes. Estamos muy cerca de la zona pacífica, donde tenemos una influencia afro muy importante, y también somos una ciudad muy salsera. Entonces vamos a utilizar dos instrumentos típicos de nuestra región. Una tambora, típica de la música del Pacífico, y una campana, típica de la música salsa. Entonces, en este momento vamos a simular los ruidos normales, primero, inicialmente. Entonces, aquí tendríamos R1, R2. R1, R2. R1, R2. R1, R2. En un ritmo sinusal normal. Entonces, eso sería lo que escucharíamos normalmente nosotros. Digamos que el timbre de este ruido, pues, que producido por la tambora no es exactamente el mismo timbre, pero sí para que entendamos la secuencia que se está produciendo, ¿sí? Si yo tengo una, digamos que variación en la intensidad del ruido, pues lo escucharía más fuerte o más débil. Por ejemplo, si esto es lo normal, si el ruido está intensificado, sonaría así. El R1. Si está velado, sonaría así. Si es el R2, sonaría así, si está intensificado. Si está velado, sonaría así. Sonaría más o menos de esa manera. En cuanto a la intensidad, después veremos cómo sonaría con los otros ruidos cardíacos o cuando hay otro tipo de anormalidades. Entonces, ahora, si el paciente está taquicárdico, sonaría algo más parecido a esto. Con la experiencia uno aprende solamente escuchando a diferenciar R1 y R2, pero si tienen dudas recuerden, el pulso carotídeo. Siempre el pulso carotídeo es el mejor testigo para diferenciar los ruidos. El que coincida con el pulso carotídeo es el R1, sobre todo si los ruidos están muy taquicárdicos, ¿sí? Para tener en cuenta ese detalle. Si hay arritmias, pues puede ser un poquito complicado, sobre todo si hay una arritmia irregular como la FA, que es la típica arritmia irregular, la fibrilación arterial, donde puede escuchar algo así. Totalmente desorganizado, donde va a ser muy difícil, obviamente. Volviendo al punto de la intensidad, entonces hay que tener en cuenta las variables que nos pueden afectar la intensidad de los ruidos cardíacos, ¿sí? Entonces yo ya estoy auscultando, se me estaba pasando y quiero mencionar un poco sobre cómo vamos a utilizar el estetoscopio o fonendoscopio. Recuerden este instrumento muy importante. En toda la historia de la medicina está descrito desde la época hipocrática que realizábamos auscultación del tórax, corazón y pulmones, pero lo hacíamos con una auscultación inmediata, es decir, básicamente pegando nuestra oreja al tórax del paciente. Pues era un método que ustedes entenderán que era un poquito complicado y sobre todo en ciertos contextos. Un antecesor colega nuestro muy importante, René Jacinthe Théophile Laennec, un médico francés del siglo
finales del siglo XVIII, perdón, y principios del siglo XIX fue en quien inventó el estetoscopio. No inventó, digamos que específicamente esta forma, el estetoscopio. Lo primero lo inventó como un instrumento de madera, inclusive algo que a veces es más leyenda, cuenta que él enrolló un cartón, bien, acordándose el juego los niños alrededor de una puerta, y de esa manera se dio cuenta que escuchaba muy bien y mandó a diseñar en madera un instrumento cónico, más cilíndrico, realmente cilíndrico, que ese primer instrumento está guardado en el Museo de Historia de la Medicina de la Universidad de París, obviamente en la ciudad de París. Y posteriormente, ya hacia final del siglo XIX, cuando ya se conocía la vulcanización del caucho, es que surgen los estetoscopios más parecidos a lo que tenemos en este momento. Entonces el estetoscopio tiene unas partes muy importantes, ¿sí? Aquí tenemos las olivas, las ojivas, que son las que ponemos en los oídos. Recuerden que ellas tienen una orientación, si ustedes las ven desde aquí, ellas tienen una orientación, un ángulo. Ese ángulo de ir hacia adelante porque es el ángulo del conducto auditivo externo. Si usted la pone hacia atrás no van a escuchar adecuadamente, siempre hacia adelante. La ponemos aquí, en nuestros oídos, para que ojalá sean de caucho para que hagan buen sello. Está toda la manguera y está la parte del diafragma y la campana. Realmente vemos que en la mayoría de estetoscopios modernos, el diafragma y la campana están integrados y depende del grado de presión que uno ponga. Si uno lo pone ligeramente, actúa como diafragma. Si tú lo presionas, actúa más como campana. Pero tú podrías, digamos que hacerlo de las dos formas o volver esto campana. Si le quitas este diafragma de aquí, se vuelve campana. Lo que pasa es que aquí es para adultos y para niños. Está integrado de esa manera. Entonces, eso es básicamente el estetoscopio. Ahora, siempre les recuerdo, es muy importante tener en cuenta que la parte más importante del estetoscopio no es esta, ni es esta. La parte más importante del estetoscopio es la que está entre las dos ojivas. Espero que me entiendan, ¿sí? Eso es lo más importante. Eso es un instrumento, aunque obviamente ese instrumento, de acuerdo al tipo de estetoscopio, puede transmitir el sonido con mayor fidelidad o no, pero lo más importante realmente somos nosotros mismos, ¿sí? Ok. Ya en la clase que tuvimos con el paciente simulado, pues ya les he mostrado un poco ya más también la técnica, así te la quería recordar aquí. Lo vamos a coger de esta manera, lo podemos coger de otras maneras, pero esta manera es como más fina, ¿no? Más fina para más estilo, digamos, que eso sí es importante también a la hora de tomar el estetoscopio. Ok. ¿Qué puede afectar la intensidad del ruido cardíaco? Entonces, si el ruido cardíaco está siendo producido por el cierre de las válvulas, el movimiento de esas valvas hasta que se cierran totalmente, ¿qué puede afectarlo? Primero, la pared torácica. Obviamente, el sonido se transmite desde la valva hasta mi estetoscopio, o sea que todo lo que está ahí en la mitad lo va a afectar. Si hay obesidad, si hay hipertrofia muscular, si hay edema de la pared, si hay derrame pericárdico, si hay derrame pleural, va a estar disminuido, va a estar velado, inclusive puede estar ausente. Si hay aumento, ¿qué puede hacer que se aumente la intensidad? Que sea un paciente caquético, muy delgado, entonces va a aumentar un poco la intensidad. ¿Qué otra cosa va a afectar esto? El grosor de las valvas, ¿sí? Entonces, en cuanto al grosor, podríamos hacer un ejemplo aquí, rápidamente. En cuanto al grosor, vamos a tomar este cuaderno. Entonces, vamos a decir que esta, aquí está una de las carátulas con algunas hojas, es el grosor normal de una valva, ¿sí? ¿Cómo sonaría esa valva cuando cierra? Digamos que ese es el volumen normal del ruido. ¿Qué pasa si esta valva se vuelve insuficiente? ¿Sí? Es decir, digamos que vamos a hacer el símil, que su grosor se disminuye y la valva está mucho más flácida, por así decirlo. Entonces vamos a simularlo colocando solamente una hoja de estas. ¿Cómo sería el ruido? Casi no se escucha, va a disminuir. ¿Qué pasa si la valva se engrosa, se vuelve más gruesa? Entonces vamos a utilizar todo el grosor del cuaderno. Se vuelve más gruesa, pues ¿qué es lo que puede pasar? La intensidad del ruido va a aumentar. Ahora, hay que tener en cuenta que si ya se engrosa, está muy calcificada la valva, ya también va a ser muy difícil moverla, entonces vuelve y disminuye. Quiere decir, la insuficiencia valvular, la valva se adelgaza, la intensidad del ruido va a disminuir.
Si es valva mitral tricuspidia, pues va a mermar el R1, si es sigmoidea, va a mermar el R2. Si la valva se engrosa, se empieza a engrosar, a calcificar, va a aumentar la intensidad del ruido. Pero si se engrosa demasiado, si se está muy calcificada, ya no se puede mover adecuadamente, vuelve a disminuir la intensidad del ruido. Entonces, para que tengan en cuenta ese efecto en cuanto a grosor de la valva como tal. Entonces, tercer aspecto que afecta la intensidad del ruido. ¿Qué tan separadas están las hojuelas valvulares al comienzo de la sístole? Y eso va a tener que ver con varios elementos, pero sobre todo con la duración del intervalo PR, o sea, entre la generación del impulso en la onda P y la generación de la despolarización en los ventrículos. ¿Por qué? Entonces necesito que cada uno de ustedes se imagine en este momento el ciclo cardíaco. Estamos hablando del R1, por ejemplo, estamos hablando de la sístole, de la diástole, estamos en la diástole. La válvula mitral está abierta, o la tricuspide está abierta, la sangre está pasando, ¿sí? El hecho de que el flujo de sangre pase hace que las válvulas estén separadas, ¿sí? Resulta que se produce la contracción atrial al final de la diástole. ¿Qué va a pasar? Como pasa más sangre a mayor flujo, las válvulas se separan un poco más, ¿sí? Voy a ponerlo más de esta manera, voy a ponerme aquí. Ok. Entonces las válvulas están separadas de esta manera, así, cuando se da la contracción atrial. En ese momento se genera el QRS, es decir, las válvulas se van a cerrar. Entonces mira la diferencia que yo despolarice los atrios, ¡fum!, separa las válvulas. Y si hay un PR muy corto, quiere decir que la velocidad es muy rápida de conducción, me va a coger las válvulas muy separadas, ¿sí? Y va a sonar así. Pero ¿qué pasa si el PR está muy prolongado? Se demora mucho en conducir. Le da tiempo a que las válvulas se empiecen a acercar nuevamente. Entonces, cuando ya por fin se van a cerrar, los ventrículos se despolarizan y la válvula se va a cerrar, me va a coger las válvulas más pegadas y va a sonar así. Entonces, eso es lo que puede pasar. Eso es lo que puede pasar allí. Cómo va a afectar la duración del intervalo PR. Entonces, cuando el PR está corto, me va a producir un R1 mucho más intenso. Cuando el PR está prolongado, me va a producir un R1 velado, menos intenso. Entonces, esa es la relación. Y también podría tener una intensidad variable si hay otras arritmias, como por ejemplo un bloqueo AB de segundo grado, o de tercer grado, o una fibrilación auricular donde empieza a haber disociación atrioventricular. Entonces ahí podría ser variable. Entonces, esas son lo que tiene que ver con intervalo PR. La otra variable que me afecta la intensidad del ruido tiene que ver con el gradiente de aumento de la presión del ventrículo izquierdo, sobre todo el ventrículo izquierdo, porque tiene que ver con la fuerza de contracción. Entonces, eso hace que el R1 sea más audible, o sea, esté intensificado, cuando el corazón es hiperkinético. Por ejemplo, en tirotoxicosis, o sea, aumento de hormona tiroidea en forma excesiva. En el embarazo, en parte, sobre todo en el segundo trimestre, cuando hay fiebre, cuando hay una fístula arteriovenosa, porque las fístulas arteriovenosas a nivel periférico crean aumento en la velocidad de flujo, o un conducto arterioso persistente que es como si fuera una fístula. Un conducto anormal, persistente, entre la aorta y la arteria pulmonar, en el periodo después de que el niño nace, cuando debe desaparecer. Recuerden que eso es normal en el feto, ¿sí? Y por el contrario, el R1 puede estar disminuido si tenemos una falla cardíaca, o sea, si la contracción ventricular es débil, ¿sí? Entonces, ese gradiente de presión me puede afectar en este momento también la intensidad del ruido. Entonces, aquí en resumen, el primer ruido cardíaco en su intensidad se intensifica, se escucha más fuerte si hay un PR corto. Entonces hay algunas alteraciones en la conducción como esas que se mencionan aquí. Si hay un aumento en la contractibilidad por estados hiperkinéticos, si hay un engrosamiento de las válvulas en fase temprana, si hay un aumento en el gradiente de presión atrioventricular, si hay una hipertrofia, aumenta la fuerza del ventrículo izquierdo. Son las más importantes. El misoma es muy relativo, pero digamos que esas son las más importantes. Está atenuado el primer ruido cardíaco cuando hay un PR prolongado, cuando hay una falla ventricular izquierda y la contractibilidad está disminuida. En bloqueo completo de rama izquierda, porque también puede disminuir la fuerza de contracción. Si están demasiado calcificadas las válvulas, también, ya lo hemos hablado. En insuficiencia mitral o tricuspidia, porque las válvulas están insuficientes, o cuando hay algo que bloquee el sonido, como obesidad, enfisema, derrame pleural pericárdico. Y es variable cuando hay ciertas arritmias, sobre todo la FA, la fibrilación atrial y los bloqueos AB.
esencialmente. Esas son las causas de variación de la intensidad del primer ruido cardíaco. De todas maneras, no debo dejar de decir que la intensidad de los ruidos pues, tiene un componente subjetivo importante, ¿no? Que tanto tú juzgues personalmente, que eso requiere pues, mucha experticia para poder hacerlo adecuadamente. Ok. Ahorita vamos a hablar de lo que es los desdoblamientos de los ruidos y lo que sería el diagnóstico diferencial de ruidos adicionales. ¿Qué pasa cuando escuchamos más de 2 ruidos cardíacos? El un alrededor normal. Entonces aquí vamos a mencionar como ese diagnóstico diferencial. Aquí está la grafiquita, las curvas de presión-volumen ventricular para que estamos haciendo la correlación permanentemente. Esta primera gráfica es lo normal, ¿sí? R1, R2, R1, R2. Y aquí es cuando empezamos a tener entonces las 3 alteraciones. ¿Cuáles son las tres diagnósticos diferenciales de ruido adicional? Primero que hay que hacer es que cuando tú escuches 3 ruidos o 4 ruidos, tienes que saber dónde está ubicado el ruido anormal. Es decir, ¿está ubicado alrededor del R1 o está ubicado alrededor del R2? Si no eres capaz de diferenciar eso, no vas a poder saber qué es lo que está pasando. Aquí tenemos las que están ubicadas alrededor del R1 y aquí tenemos las que están ubicadas alrededor del R2. Es alrededor del R1. Miren lo que está pasando aquí. Eso se llama un desdoblamiento del primer ruido cardíaco. Ya lo vamos a escuchar con los instrumentos musicales y posteriormente vamos a ver el video en Harvey para que escuchemos la alteración. Entonces aquí se desdobla. Entonces recordemos un componente fisiológico importante. El primer ruido cardíaco es producido por el cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿Cuántas válvulas atrioventriculares tenemos? 2. La tricúspide y la mitral. ¿Las 2 se cierran al tiempo? No. No se cierran exactamente al tiempo. Hay una muy pequeña diferencia entre las dos. Siempre el orden normal es M1T1, o sea, mitral, tricúspide. ¿Por qué? Hay varias razones. La más importante, el sistema de conducción eléctrica. Después de las de His, se divide en una rama derecha y una rama izquierda, que va para cada ventrículo. La rama izquierda es más rápida. Primera medida. Segundo, también tiene que ver con la fuerza de contracción. El ventrículo izquierdo tiene un mayor gradiente de presión, tiene más masa muscular y genera más fuerza y por lo tanto también puede ser más rápido. Entonces hay una diferencia, pero esa diferencia normalmente es imperceptible para el oído humano. Entonces normalmente no se desdobla, aunque hay que anotar que en personas jóvenes, y que es joven, uno puede decir en principio hasta la adolescencia, pero puede inclusive durante el adulto joven, o sea, digamos que más o menos a los 30, 35 años, yo puedo encontrar normalmente un desdoblamiento del primer ruido cardíaco y no ser patológico. Si la persona es activa, es deportista sobre todo, puede que ese desdoblamiento persista más tiempo, 40, 50 años, es posible, pero sobre todo en personas muy jóvenes que yo les puedo encontrar. De ahí para allá sería patológico. Entonces voy a escuchar este desdoblamiento, primero M1, después T1. ¿Qué otro ruido adicional puede haber alrededor del R1? Un R4, cuarto ruido cardíaco. Si ustedes ven, es más separado que el desdoblamiento. Más separado y es fijo en inspiración-expiración, igual que el desdoblamiento, pero entonces es fijo. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Un chasquido de apertura. Un chasquido de apertura. Recuerden aquí, entonces, el desdoblamiento pues es claro cómo se produce. El R4, si este es el primer ruido cardíaco, este de aquí, el primer ruido cardíaco, ¿qué fenómeno está sucediendo en el corazón antes del primer ruido cardíaco? Pues, ¿qué está sucediendo? La onda P, la contracción atrial. Ahora, ¿la contracción atrial suena? Por supuesto que no, pero me está produciendo un flujo aumentado de sangre que pasa del atrio al ventrículo. Ese flujo de sangre, ese chorro, choca contra las paredes ventriculares y produce una vibración, pero eso normalmente no debe sonar. Pero si las paredes ventriculares están rígidas, se produce una vibración que puede ser sonora y es lo que se llama cuarto ruido cardíaco. Entonces, por eso es importante tener el ciclo cardíaco presente aquí, porque eso es lo que me explica el cuarto ruido. ¿Y qué es el chasquido de apertura? ¿Qué sucede después del primer ruido cardíaco? Recuerden que el primer ruido se produjo por el cierre de las válvulas AB. Pero recuerden que unos milisegundos después se van a abrir las válvulas sigmoideas. Esa apertura, recuerden que es silenciosa, no se debe escuchar, pero si esas válvulas están estenóticas, están engrosadas, se van a escuchar. Entonces vamos a tener la apertura y va a ser sonora. Y es lo que llama un chasquido de apertura. Ese es el diagnóstico diferencial. Desdoblamiento del primer ruido, R4 y chasquido de apertura. Vamos a escucharlo con los instrumentos musicales de nuestra región. Nuevamente. Entonces,
Primero R1, R2 normal. R1, R2, R1, R2, R1, R2. Desdoblamiento. El desdoblamiento es muy seguido, muy seguido. Ahí se me fue. Ahí. Ese sería un desdoblamiento del primer ruido cardíaco. ¿Cómo se escucharía un R4? De pronto se les parece al ritmo de una canción muy conocida, que no se toca con estos instrumentos, pero tendría un ritmo parecido a ese. ¿Cómo sería un chasquido de apertura? Los chasquidos son un poco más metálicos, por eso para el chasquido voy a usar la campana. Entonces yo escucharía, vamos a ver cómo me va aquí, escucharía el R1, el chasquido y después el R2. Sería de esa manera. Entonces, ese sería el diagnóstico diferencial. Ahorita de todos vamos a repasar cada uno de ellos, el diagnóstico diferencial que tendríamos respecto a un ruido adicional alrededor del R1. ¿Cómo sería el R2? Si yo tengo un ruido adicional alrededor del R2, es algo parecido a esto. Puede ser un desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. Mírenlo aquí cómo se separa el componente aórtico y pulmonar, la misma lógica. Mírenlo aquí el R3 y mírenlo aquí el chasquido de apertura, pero en ese caso sería el chasquido de apertura ya de las válvulas atrioventriculares, perdón. Entonces, ¿qué explica el R3? Entonces, el R2 desdoblado lo explica el hecho de que haya algún fenómeno que haga que se separen. Ya lo vamos a ver con más detalle ahorita en unos segundos a mirar por qué se produce. En el R3, miren qué está pasando. Aquí se produjo el segundo ruido cardíaco por el cierre de la válvula aórtica y pulmonar. ¿Qué sucede después? Hay un periodo de relajación isovolumétrica e inmediatamente a los milisegundos se debe abrir la válvula atrioventricular. Entonces, si la válvula atrioventricular mitral o tricuspidia está estenótica, puede sonar. Y eso se produce el chasquido de apertura. ¿Qué sucede después de que se abra la válvula? Pues va a salir la sangre, va a pasar la sangre del atrio del ventrículo. Igualmente sale a alta presión, miren aquí, alto volumen. Si esa sangre se choca contra las paredes ventriculares, no debería sonar. Pero si las paredes ventriculares están flácidas, lo que sucede en una dilatación, ahí produce una vibración que produce el R3. Y por eso sería un poco más separado, porque sería de tiempo después, sería por aquí, en esta fase, la fase de llenado rápido ventricular. Entonces vamos a escucharlo aquí a ver cómo sonaría. Nuevamente, R1, R2 normal. R1, R2 desdoblado. La característica, como ustedes ven, es que es muy seguido, muy seguido. Un R2 con R3 sonaría así. Si estamos un poco más, no tan taquicárdicos, que empecé un poquito taquicárdico, la verdad, sería un poco más separado. ¿Y cómo se escucharía el chasquido? Sería de esa manera. Entonces, eso sería el diagnóstico diferencial. Vamos a repasarlos ahorita nuevamente. Bueno, ahorita les hablo cuando hay lo que llama un galope de suma para no mezclar tanto ahorita. Bueno, entonces, vamos a mirar cada uno de ellos para dejarlos consolidado eso y dejar claridad. Entonces, R1 desdoblado. Entonces, el R1 desdoblado se produce por una separación entre el cierre de la mitral y el cierre de la tricuspidia. Esa diferencia normalmente es de 0,01 a 0,0 segundos, lo cual ya les ha hecho que es imperceptible para el oído humano, aunque en personas jóvenes puede pasar. ¿Qué me produce un R1 desdoblado? Bloqueo de rama derecha. Claro, si la rama derecha es más lenta, normalmente en todos nosotros es más lenta que la izquierda y eso produce la separación. Si además de eso hay una patología que produzca que la rama derecha esté bloqueada, o sea que su conducción sea muchísimo más lenta, pues se van a separar más todavía, ¿sí? Entonces ahí es cuando se adelanta más la mitral, bueno, no, la mitral no está adelantando, se atrasa la tricúspide y entonces se va a escuchar el desdoblamiento. Entonces, eso es una de las posibilidades.
Otra, que la válvula tricuspide esté engrosada, entonces le va a ser más difícil cerrarse también. O que haya una sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Claro, si el ventrículo derecho tiene que hacer más trabajo, se va a demorar un poco más en poder cerrar la válvula tricúspide. Entonces también hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces serían las causas de desdoblamiento del primer ruido cardíaco. El diagnóstico diferencial, ya lo hemos visto, pero para que puntualicemos características para diferenciar. El R1 desdoblado, ¿dónde se va a escuchar? En el foco tricúspide. Claro, si se produce es allí y la que se está separando de la tricúspide es ahí donde se va a escuchar. No se va a escuchar en los focos de la base, sino en los de la punta y sobre todo en el tricúspide. Primer punto. Segundo, diagnóstico diferencial. Si fuese un R4, el R4 se va a escuchar en el ápice, aunque la verdad depende, porque si es una hipertrofia del ventrículo derecho, también se podría escuchar en el tricúspide. Pero, ¿qué es importante? El R4 es grave, o sea, es mucho más grave. Grave no de gravedad, sino de característica sonora. Y es importante tener en cuenta que los sonidos agudos se escuchan con diafragma y los sonidos graves se escuchan con campana. Entonces, es el punto de que si tú escuchas con la campana, lo escuchas mejor. Si pones el diafragma, el ruido puede atenuarse o inclusive desaparecer. Entonces, se escucha mejor con la campana. Y tiende a atenuarse al presionar la campana con fuerza. ¿Listo? Para diferenciarlo del chasquido de apertura, protosistólico, o sea, el chasquido producido por las válvulas sigmoideas. Pues como es válvula sigmoidea, se va a escuchar mejor en los focos de la base, ¿sí? Aórtico y pulmonar. Es más agudo, es más intenso. Se escucha mejor con diafragma. Y aunque pues puede ser un poco exagerado decir que es tan metálico como una campana, de todas maneras es un sonido que es diferente. Es totalmente diferente al que se produce con R1, R2 y R3, R4. Y es más metálico. Cuando lo escuchamos ahorita con Harvey se van a dar cuenta también. Eso es muy diferente. Bueno, pasando al segundo ruido cardíaco, ¿sí? Que lo produce el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar, también se da por dos componentes, aórtico y pulmonar, A2P2. Obviamente se escucha mejor en los focos de la base. En cuanto a la intensidad del segundo ruido cardíaco, ¿qué puede aumentar la intensidad del segundo ruido cardíaco? Hipertensión. Básicamente que aumenta la presión en las arterias donde va la sangre. En el caso del componente aórtico, hipertensión arterial o disección de aorta. En el caso del componente pulmonar, hipertensión pulmonar y otras patologías también a ese nivel. Y el velamiento lo puede producir el hecho de que haya hipotensión y lo puede producir también la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica severa y lo mismo en la parte pulmonar, que haya hipotensión pulmonar o que haya alteración de la válvula pulmonar. Entonces, eso en cuanto a intensidad, que realmente no me interesa tanto ahí esa parte. Sobre todo me interesa que nos centremos en el desdoblamiento. Entonces, en cuanto al desdoblamiento, hay tres tipos de desdoblamiento del segundo ruido cardíaco, recuerden. R2 desdoblado fijo, R2 desdoblado variable, R2 desdoblado fisiológico, perdón, son cuatro, y R2 desdoblado paradójico. Entonces, hablemos del fisiológico. Al llamarse fisiológico es porque es normal, todos lo tenemos y lo pueden intentar escuchar y verán. ¿Cuál es la característica que ustedes van a ver? En inspiración se desdobla el ruido, en expiración no. Ven aquí el componente aórtico y pulmonar están pegaditos, en cambio aquí se separan. ¿Por qué? Es simplemente aplicar la fisiología que ustedes ya conocen, ¿sí? Muchachos, cuando yo inspiro, la presión intratorácica disminuye. ¿Qué pasa con el retorno venoso al corazón derecho? Recuerden, si yo disminuyo presión intratorácica es un efecto de aspirado. Por lo tanto, el retorno venoso va a aumentar. ¿Sí? Llega más sangre. Si llega más sangre al corazón derecho, ese ventrículo se va a demorar más o menos. Por supuesto que se va a demorar más. Y eso va a hacer que la válvula pulmonar se demore un poco más en cerrarse. ¿Sí? En cambio, ¿qué pasa en el lado izquierdo? Recuerden, muchachos, que el tejido pulmonar se expande al ritmo de lo que pasa en la caja torácica. Entonces el volumen pulmonar aumenta. Recuerden que las venas, a diferencia de las arterias, histológicamente su pared es diferente. Las paredes arteriales son más duras, las paredes venosas son muy flexibles. Eso hace que las paredes venosas tengan una alta capacitancia. Es decir, si usted le mete volumen, ya son capaces de distenderse fácilmente. Son vasos de capacitancia. Al expandir el volumen pulmonar, ¿qué va a pasar con las venas pulmonares? Se van a expandir también, les va a caber más sangre. Por lo tanto, ¿qué pasa con el retorno venoso al lado izquierdo? Pues si la sangre está quedando, entre comillas, retenida, pues no totalmente, pero va a caber más sangre en el pulmón, pues el retorno venoso al corazón izquierdo va a disminuir.
¿Eso qué va a pasar? Al haber menos sangre hace que sea más eficiente la contracción ventricular y por lo tanto la válvula aórtica se adelanta. Entonces imagínense, pasan las dos cosas. La válvula aórtica se adelanta, la pulmonar se atrasa y por eso se desdobla el ruido. Pero ¿qué pasa cuando expiramos? Pues todo lo contrario. Entonces, el retorno venoso al lado derecho disminuye, la válvula pulmonar se puede adelantar, se cierra más rápido. En cambio, hay más sangre en el lado izquierdo porque yo cogí y exprimí el pulmón, le mandé toda la sangre al lado izquierdo. La válvula aórtica se demora más y ¡pum! Se juntan. Y eso es lo que pasa normalmente y ustedes no lo pueden ver ustedes mismos en sus familiares amigos. Si no lo escuchan normalmente, háganlo con inspiración, expiración profunda. O sea, díganle a la persona que haga y que aguante. Y ahí se les va a doblar. Y después expira todo y ahí se vuelve a juntar. Eso es lo que ustedes van a escuchar. Entonces, sería algo como esto. Si yo expiro. Y si expiro. Eso es lo que pasaría. Entonces, es el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco. Desdoblamiento amplio del segundo ruido cardíaco. Aquí, ¿qué va a pasar? Se desdobla el ruido tanto en inspiración como expiración, que eso ya es patológico, eso no es normal que pase en inspiración y en expiración. Pero se desdobla más en inspiración que en expiración. ¿Cuándo sucede eso? Cuando la válvula pulmonar se demora en cerrarse. ¿Por qué? Porque hay bloqueo de rama derecha, porque hay dilatación del tronco pulmonar, porque hay estenosis pulmonar, porque hay un cor pulmonar con falla ventricular derecha, como pasa en el EPOC, porque hay una CIB grande, hay un TEP, un tromboembolismo pulmonar masivo. Todo eso o me retrasa tiempos de conducción o me aumenta la presión para el ventrículo derecho, aumenta el trabajo y se demora más. O un cierre prematuro de la válvula aórtica, que se puede dar porque hay menos sangre. ¿Sí? Si yo tengo un hueco que me deje pasar sangre, que me deje escapar sangre del ventrículo izquierdo, como pasa en una CIB, comunicación interventricular, o como pasa en una insuficiencia mitral. Si yo tengo una insuficiencia mitral, cuando yo contraigo el ventrículo, recuerden que al ser insuficiente la válvula mitral, se está devolviendo sangre del ventrículo hacia el atrio. Entonces va a haber menos sangre. Pero eso hace que al final el ventrículo se contraiga con fuerza y haya menos sangre. Entonces digamos que es más eficiente. Se demora menos en cerrarse. Entonces, eso es lo que básicamente lo que me puede producir ese tipo de situaciones. Pero todavía sigue operando el efecto de la respiración. Por eso hace que en inspiración sea más separado. Entonces sería algo como que yo inspiro y se separa más. Y cuando expiro. Y cuando vuelvo inspiro. Y cuando expiro. Perdón. Entonces, ese sería el efecto. Está desdoblado en las dos fases, pero más en inspiración que en expiración. Y esas son las causas. Separación fija del segundo ruido cardíaco. Eso es bien interesante. Aunque hay varias causas, les quiero decir que la más importante a tener en cuenta, la más patognomónica, la típica, es la CIA, la comunicación interatrial. ¿Cuál es la diferencia que ustedes pueden ver claramente? Se desdobla igual, o sea, el grado de separación es igual en inspiración que en expiración. ¿Sí? O sea que sería algo así. No importa si estamos inspirando o expirando, ahora lo vemos en Harvey. Entonces, esa es la más importante. ¿Cuál es la explicación de eso? Porque tiene una explicación fisiológica muy interesante. Voy a utilizar un tablero para explicarles esto. El tablero de mis hijos, me tocó robárselos. Voy a acercar un poco el computador aquí. Bueno, esperemos que se vea bien lo que voy a dibujar en el tablero. Entonces, voy a subir un poquito aquí. Lo que nosotros vamos a tener aquí es que yo advierto que no soy muy buen dibujante. ¿Sí? No soy tan buen dibujante. Pero vamos a hacerlo lo más esquemático posible. Tenemos el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Tenemos aquí septum atrioventricular. Tenemos aquí la válvula tricuspidia, 3 valvas, 3 hojuelas. Válvula mitral, 2 hojuelas. Recuerden que por eso se llama tricuspidia. Bueno, aquí no, con mi dibujo no se ve muy claro, pero recuerden que es por la tricuspidia, no, la mitral, es porque se parece a la mitra que utilizan los obispos con las 2 hojuelas. Y la tricuspide son 3 valvas y ponemos tricuspide como tal. Ok.
Aquí está el atrio, con la cava inferior, la cava superior, y aquí. Septum interventricular, perdón, interatrial. Y aquí tenemos, solamente voy a dibujar 2 venas pulmonares para hacer más corto el cuadro. Recuerden con 4. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Resulta que tenemos una CIA. Una CIA implica que hay un hueco en el atrio. ¿Sí? Tenemos un hueco aquí en el atrio como tal. Ahorita yo hago un zoom aquí para que se pueda ver mejor. Ahorita les muestro aquí. Entonces resulta que la sangre está llegando aquí. Voy a hacer un poquito más grande las cavas. Y las venas pulmonares también. La sangre llega aquí, en flujo continuo, al atrio, ¿cierto? Pero como hay un hueco en el atrio, en el septum interatrial, la sangre está pasando del atrio izquierdo al derecho. ¿Por qué? Porque recuerden que la presión del atrio izquierdo es mayor que la presión del atrio derecho. Entonces por eso la sangre pasa de izquierda a derecha, pues inicialmente al menos, durante muchos años, mejor dicho. ¿Qué va a pasar con esto? Va a hacer que haya un exceso de sangre que pasa hacia el ventrículo derecho. Entonces, cuando el ventrículo derecho quiere expulsar esa sangre por la arteria pulmonar, aquí está la valva pulmonar, pues va a haber más sangre. Y como hay más sangre, eso es lo que va a hacer que se separe el ruido, porque va a hacer que la pulmonar se retrase. Eso causa que se desdoble. Hasta ahí perfecto. ¿Por qué se desdobla? Porque hay más sangre en el atrio derecho, hay más sangre en el ventrículo derecho, y de esa manera entonces va a causar que haya más tiempo para pasar la sangre y la pulmonar se atrase. Perfecto, se desdoble. Ahora, ¿por qué es fijo? Que es una cosa súper interesante. Este fenómeno hidráulico, por así decirlo. Cuando yo inspiro, ¿qué pasa? Con el retorno venoso al lado derecho, recuerden, ya lo habíamos dicho ahora, se aumenta. Entonces, cuando yo entro en inspiración, tenemos aquí inspiración, el flujo de sangre hacia el ventrículo derecho, al atrio derecho, perdón, desde las cavas, va a aumentar. Llega mucha más sangre. Pero si llega más sangre, ¿qué va a pasar con la presión del atrio derecho? Va a aumentar. Más volumen, más presión. Si hay más presión, entonces, ¿qué va a pasar con la cantidad de sangre que se está pasando del atrio izquierdo al derecho? Pues va a disminuir. Entonces vamos a representarlo con una línea punteada. Disminuye. De esa manera es como un equilibrio. Llega más sangre de las cavas y pasa menos sangre por el hueco. ¿Qué pasa cuando yo expiro? Pues va a pasar exactamente lo contrario. Volvemos a representar los dibujitos. Aquí, chun, 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 chun. Entonces, cuando yo expiro, el retorno venoso por las cavas al lado derecho va a disminuir. Como hay menos volumen llegando por las cavas, significa que va a haber menos presión y por lo tanto la cantidad de sangre que pasa del atrio va a aumentar. Al final, la cantidad de sangre que va a pasar del atrio al ventrículo derecho, tanto en inspiración como en expiración, va a ser prácticamente la misma. Y eso es lo que hace que no importa si el paciente está inspirando o expirando, la cantidad de sangre que va a pasar hacia la arteria pulmonar es la misma. Y es como que se equilibrara. Y eso es lo que hace que sea un desdoblamiento fijo. Por eso les digo que es un fenómeno muy típico de la comunicación interatrial. Entonces aquí vamos a acercar un poco para que podamos ver adecuadamente el dibujo. Ustedes pueden ver aquí inspiración, expiración, cómo se equilibran las presiones y la cantidad de sangre que pasa al ventrículo, y por eso es que el desdoblamiento es fijo. Ok, vamos a continuar acá.
lo que llama separación paradójica del segundo ruido cardíaco. Entonces, en la paradójica, vamos a ver ese tablero, en el desdoblamiento paradójico del segundo ruido cardíaco se llama paradójico porque es paradójico. ¿Y por qué es paradójico? Porque lo normal que yo les he mostrado hasta ahora es que se desdoble más en inspiración que en expiración, pero nunca al contrario. Y aquí sucede eso. En expiración está desdoblado, en inspiración o no está desdoblado o se desdobla muy poquito. ¿Por qué se da eso? Si ustedes le ponen cuidado aquí, se trastocó totalmente el orden. Primero la pulmonar y después la aórtica. No es A2P2, sino P2A2. Aquí. ¿Por qué se da eso? Principal causa, bloqueo de rama izquierda. Bloqueo completo de la rama izquierda. Está tan bloqueada la rama izquierda que primero se contrae el lado derecho. Es claro. ¿Por qué más se puede dar? Se puede dar porque haya un retraso en el trabajo, o sea, haya mucho trabajo en el lado izquierdo y se demore más. Hipertensión arterial, estenosis aórtica y disección de aorta. Hay demasiada presión en la aorta, le cuesta mucho trabajo. O porque el ventrículo izquierdo esté muy débil también. Se podría dar por adelanto del P2 por insuficiencia tricuspidia, pero es más raro que eso suceda, es más por este lado. Y sobre todo bloqueo completo de rama izquierda, la más frecuente. Entonces se llama separación paradójica porque se desdobla en expiración y no en inspiración. Tenemos 4 tipos de desdoblamiento del segundo ruido cardíaco y viene el diagnóstico diferencial. ¿Cómo se da el diagnóstico diferencial? Como ya lo hemos visto, con el chasquido que se produce después de la sístole, con el tercer ruido cardíaco, con el chasquido de apertura por estenosis mitral tricuspidia, y también algunas otras cosas más raras como el choque pericárdico o el ruido de apertura de un mixoma auricular. Bueno, entonces ya hemos visto eso y ahorita en Harvey vamos a ver nuevamente ese diagnóstico diferencial. Repaso del R3, entonces recuerden que el R3 va a sonar así. Y recuerden que el R3 va a coincidir con la fase de llenado rápido ventricular y se debe al choque de la sangre contra unas paredes ventriculares dilatadas. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos dice. Es proto mesodiastólico, débil y grave, se escucha mejor con la campana, igual que el R4. Si se presiona, va a desaparecer. Se ausculta mejor el decúbito lateral izquierdo, tener en cuenta ese detalle. Y se puede intensificar con cuclillas, con elevar las piernas o con maniobra de puños. Se va a atenuar cuando el paciente se sienta o se para. Se ausculta mejor con el paciente acostado. Y en apnea post-expiratoria, que es importante para tener en cuenta. Importante aclarar que el R3 puede ser fisiológico en niños, deportistas, jóvenes, y que se puede producir en estados de alto gasto también. O sea, cuando hay taquicardia acelerada, tirotoxicosis, fiebre, ese tipo de estados de alto gasto cardíaco. Cuando es patológico, antes se asocia a una dilatación del ventrículo izquierdo. Y importante tener en cuenta que puede ser izquierdo o puede ser derecho. ¿De qué diferenciarlo? De un R2 desdoblado y de un chasquido de apertura. Ya vimos un poco eso y ahorita lo vamos a ver en Harvey también. El R4, la misma situación. Recuerden que el R4 se produce al final de la diástole. Está coincidiendo con la patada auricular. Es débil, grave, telediastólico. Se escucha mejor en apex, con campana. Se asocia a hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo. Elevar piernas, algo de ejercicio, post-valsalva, expiración también, depende si es izquierdo o derecho. Y también puede ser también de cavidades derechas para tener en cuenta. Y diferenciarlo del R1 desdoblado y del chasquido de apertura sigmoideo. Recuerden que el ritmo del R4 es así. Así. El galope, ya terminando el galope, es cuando se suma el R3, se suma el R4, el galope de suma. ¿Sí? Y en la medida que el paciente está más taquicárdico, se escucha más como un galope, o sea, como un caballo galopando. Pero cuando se suman los 4 ruidos, R1, R2, R3, R4, se va a escuchar algo así. Y entre más rápido sea, va a ser más difícil de poderlo diferenciar. Como yo sé que aquí
hay 4 ruidos y no que es simplemente 2 hitos cardíacos muy rápidos con el pulso carotídeo. Si por 4 ruidos se produce un pulso carotídeo es porque hay un galope de zoom. Eso es la clave que les va a ayudar a diferenciarlo. Entonces aquí esa tabla les va a quedar a ustedes como el resumen, cuáles son los ruidos adicionales sistólicos, tanto protosistólicos, meso y telesistólicos, y los ruidos diastólicos. Y aquí está el resumen del diagnóstico diferencial. Está el R4, el R1, perdón, el chasquido de apertura. Aquí está el R3, aquí está el R4, aquí está el R1 desdoblado, aquí está el R2 desdoblado. Entonces, como un resumen que les queda a ustedes gráficamente de los diferentes ruidos. Y adicionalmente lo que les puedo hablar del roce pericárdico. El roce pericárdico se produce porque hay inflamación en el pericardio, algo de líquido en el pericardio. Se va a escuchar como, es eso, como un roce entre membranas, ¿sí? Un roce que se da entre membranas. Ahorita lo escuchamos en Harvey, que es más fácil que lo escuchemos en Harvey. Se puede dar por diferentes patologías, sobre todo por pericarditis, pero puede haber otras patologías que lo produzcan. Va a tener 3 componentes, o sea, en 3 componentes van los 2 ruidos cardíacos, 5 ruidos que uno escucha. Son 1 sistólico y 2 diastólicos. Entonces, para tener en cuenta, ahorita en Harvey lo escuchamos. Se puede confundir con un galope ventricular, con un roce pleural, aunque es fácil, porque uno le dice al paciente deje de respirar, haga apnea, y pues ahí uno se da cuenta si es pleural o no. Eso serían básicamente los ruidos cardíacos. Les agradezco por su atención en esta clase de ruidos, y ya en este video final pues ustedes van a estar escuchando lo que estamos hablando aquí, lo que hicimos en los instrumentos musicales, ya con lo que vamos a ver posteriormente en Harvey. Lo vamos a estar intercalando para que quede todavía mucho más claro. Muchas gracias por su atención.